gusto saludarlos, querida familia Inmunotech. Qué alegría poder estar hoy conectados. Me llena de mucho placer poder estar el día de hoy compartiendo un mensaje, historias VIP, historias de éxito, en donde el objetivo, querido invitado, es que nos conozcas más. Nosotros somos un laboratorio canadiense que tiene una amplia expansión en 18 países. Tenemos sede en Canadá, iniciamos hace 45 años en Canadá y hoy por hoy hemos podido impactar millones y millones de vidas. Déjame contarte un poquito de lo que manejamos. Nosotros somos un laboratorio de biotecnología. Por allá, en 1978, nosotros descubrimos el secreto de cómo poder mejorar tu calidad celular. Si tú te pones a pensar un poquito cómo inician los retos de salud o cómo inicia una enfermedad inicia porque las células se oxidan. Entonces, cuando hay una falta de limpieza a nivel celular, es cuando empieza el deterioro de tu salud. Y eso nosotros lo descubrimos ya hace más de 45 años, exactamente más de 48 años. Y desde ahí, desde ese momento, hemos impactado más de 9 millones de vidas mes a mes tocadas gracias a nuestro nutriente estrella Inmunocal. Hoy por hoy, Inmunocal es el nutriente que está el más buscado en todo el mundo gracias a las patentes, los avales científicos, porque estamos en presencia en los mejores libros médicos del mundo. El Inmunocal es un nutriente que tiene estudios desde la Librería Nacional de Medicina de los Estados Unidos, que se llama PubMed.gov, como también el Diccionario Médico de Canadá, de Estados Unidos, de México y de otros países más. Contamos con más de 90 estudios científicos y bueno, seguimos pioneros en biotecnología. Así que si hoy estás aquí es porque la persona que te invitó realmente quiere que veas no solamente la parte de salud, sino que te enfoques en ser parte del cambio, de esta historia maravillosa que estamos creando y ayudando a millones de personas a sentirse saludables, a recuperar esto invaluable que es el bienestar físico, pero también recuperar la libertad de tiempo, la libertad financiera, esa tan anhelada libertad financiera. Bueno, te voy a contar un poquito de mi historia. Yo tengo 20 años desarrollándome en la industria de seguros médicos y realmente durante todos estos años yo pude conocer lo que es el sector de relación de dependencia, trabajar para un corporativo, en donde supe que era que me digan que trabajas domingos, que trabajas lunes, que trabajas en diferentes horarios y no me gustó, así que me puse mi propia agencia de seguros y me di cuenta que ahí estaba un poquito más atorada porque me volví una autoempleada en donde yo era la todóloga de mi negocio. Y así un momento en mi oficina haciendo seguros dije, ¿será que esto es vida? Porque como emprendedor abrí un hueco para tapar otro. Hace 7 años una enfermedad me presenta este proyecto y gracias a esa enfermedad, que fue una enfermedad difícil de mi padre y de mi madre, yo conozco este laboratorio y me doy la oportunidad de tomar Inmunocal en la vida de ellos. Rápidamente vi el cambio en su salud y de ser una agente de seguros en una oficina haciendo pólizas, hoy soy una mujer emprendedora que está conquistando los sueños de mi familia y que lo hago desde cualquier país porque gracias a Inmunotech, mi negocio yo lo manejo desde un celular, no lo manejo en una oficina. Y eso es lo que queremos para ti, que tú te unas a un movimiento de libertad total. Y también te cuento que nuestro bello Inmunotech, nuestro laboratorio, nos premia con grandes viajes. Yo quisiera invitar a todos nuestros consultores que ya son parte de Inmunocal, que ya son parte de Inmunotech, que con una palabrita nos escriban en el chat en qué te ha ayudado Inmunotech, en qué te ha ayudado Inmunocal, nuestro nutriente. Lo puedes poner en el chat del Zoom, lo puedes poner en Facebook, lo puedes poner en YouTube. En una palabrita, ¿en dónde has visto ese milagro de Inmunotech en tu vida? En la parte de salud, ¿en qué reto de salud te ha ayudado? Y mientras nuestros consultores ahí nos ponen, mira, nos dicen algunos retos de salud,
ahora quiero también que nuestros consultores nos coloquen por ese trabajo arduo, por ese enfoque, esa decisión. Nos han pagado viajes, porque Inmunotech también nos da esa dicha de que por trabajar, por recomendar, por compartir este maravilloso nutriente y esta maravillosa oportunidad comercial, nos pagan viajes, nos regalan 2 viajes al año, un viaje al exterior internacional y un viaje local. Y este año, pues tuvimos el gusto de estar en 3 destinos, lo que fue Washington en Estados Unidos. Los consultores de Estados Unidos tenían la elección de elegir el Washington, D.C., que es la capital. También tuvimos los hermanos peruanos esa dicha de estar en Punta Cana, maravilloso, en la República Dominicana. También tuvimos el gusto, los hermanos ecuatorianos, mis compatriotas, de gozar en Aruba, una isla paradisiaca. Y también estuvimos, ahora sí, un grupo grande en Aba Cancún, un total de más de 2.300 viajeros en este mes de noviembre. Imagínense qué grande es Inmunotech, nos ha premiado tanto. Y yo quisiera también que ahí nos pongas en el chat, si tú eres consultor, ¿qué viajes te has ganado de la vida Inmunotech? ¿Cuántos viajes te has ganado? ¿A dónde has ido del viaje La Vida Inmunotech? Realmente en mi carrera de seguros jamás, ninguna empresa, ninguna agencia aseguradora me había premiado de esta forma en pagarme viajes todo pagado, de poder ir con mis hijos, de poder ir con mi esposo y de poder ir con mi equipo y poder disfrutar estas vacaciones maravillosas. Y esto es también una parte fundamental, la calidad de vida, el que tú seas feliz. Porque un negocio que te da solamente dinero, mi querido amigo, amiga, que hoy estás por primera vez, es un negocio pobre. Si solamente te da dinero, es un negocio pobre, pero que te dé salud, que te dé la oportunidad de ayudar a los demás y que por añadidura te premien con viajes, todo pagado, a lugares extraordinarios, paradisiacos, 5 diamantes, que te permitan convivir con gente maravillosa que también está vibrando en tu misma intensidad. Eso es de otro nivel y eso es la familia Inmunotech. Y hoy tengo grandes, grandes invitados que ellos también han venido aquí en Inmunotech con situaciones. Ellos nos van a contar cómo llegaron a Inmunotech, pero también nos van a contar cómo se han sentido gracias a que ellos han podido decir sí y hoy están viviendo un estilo de vida totalmente diferente al que por mucho tiempo ellos estuvieron pasando situaciones difíciles, pero también situaciones en donde ellos nunca perdieron la fe de que algo mejor iba a venir a sus vidas y llegó Inmunotech. Y nuestro primer invitado es un gran amigo, es un hermano, lo conozco ya por casi 5 años. Él llegó a Inmunotech con una necesidad de prevención, de mejorar su calidad de vida en la salud, pero de ahí él fue abrazado por lo que es el amor de Inmunotech y hoy también junto con su esposa están trabajando fuertemente en llevar esto a muchos hogares. Ellos fueron ganadores de premio doble, de viaje doble a Washington, D.C., y estuvieron pasando momentos increíbles con el dueño de nuestra empresa, el señor Mauricio Domenzain, con todo el corporativo y con muchas almas, muchas vidas de personas que realmente aquí en Inmunotech están conquistando sus sueños. Quiero presentarles desde Estados Unidos, desde la ciudad de los vientos, Chicago, a mi querido amigo Noel Santos. Noel, ¿cómo estás? Hola, hola, Caro. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias por el espacio. Felices, felices de ver cómo todos esos compañeros de la familia Inmunotech acaban de vivir un viaje increíble, al igual que nosotros el mes pasado en Washington. Y aquí celebramos el triunfo, celebramos los festejos de todo. Y por eso yo el día de hoy estoy muy feliz y gracias nuevamente por la invitación. No, contentos, Noel, porque tú tienes una historia maravillosa, al igual que yo. También llegaste de inmigrante acá a los Estados Unidos y pues tú sabes lo que es venir, dejar tu país, empezar una nueva vida no es fácil.
y obviamente tú tienes una historia muy inspiradora, mi Noel. Cuéntanos un poquito quién es Noel Santos. Muchas gracias, Caro. Pues bueno, yo llegué a este país buscando el llamado sueño americano hace más de 25 años, para ser exactos, en el año 98. Trabajé por 25 años en la industria de restaurantes de comida rápida y hace 5 años una persona, una amiga de la infancia, a quien le voy a estar agradecido de por vida, Romelia Ruiz, me hizo la invitación a conocer todo lo que Inmunotech ofrece como empresa. Y me di esa oportunidad de escuchar, me di la oportunidad de comenzar a tomar nuestro maravilloso nutriente local por prevención. A Dios gracias, no he tenido ningún desafío de salud, pero cuando nos dimos cuenta de las maravillas que hace el local, nos abrimos con ese corazón de servicio, de poderlo compartir con muchísimas personas. Gracias a un gran apoyo, gracias a que Inmunotech, así como lo dijiste tú, me abrazó con todas las maravillas que nos ofrece, gracias a un gran equipo aquí en la ciudad de Chicago, Carolina, increíble, un equipo que está ayudando a muchísimas personas como yo a cambiar más que nada esos techos mentales. Yo para mí el empleo era todo hasta que conocí la oportunidad de un negocio como lo que es Inmunotech, donde no depende de mí generar mis ingresos. Hace aproximadamente 2 años me di la oportunidad de hacer esto profesionalmente al dejarme guiar por los que ya tienen el resultado. ¿Y qué fue mi sorpresa? Que gracias a Dios me di la oportunidad en 10 meses que me dejé guiar de poder renunciar a un empleo de 25 años. Empezar a conseguir esa libertad de tiempo que muchos carecemos aquí en este país por el día a día. Muchos tenemos 2, 3 empleos para ir sobreviviendo. Estoy conociendo esa calidad de tiempo para mí, para mi familia, pero ahora estamos trabajando fuerte con un gran equipo de visionarios que se unieron para poder empezar a crear y a lograr una libertad financiera. El sueño que todo el mundo tiene es poder disponer del tiempo, pero también tener una herramienta como es una muy sólida economía para poder seguir adelante. Y eso es lo que Inmunotech te ofrece, la oportunidad de tener las dos cosas, economía y calidad de tiempo, libertad de tiempo para compartir y para ayudar a miles de personas. Y eso es nuestra misión, Carlos. Wow, de verdad, Noel, me imagino cómo fueron tus días trabajando en este restaurante de comida rápida. Trabajabas, si mal no recuerdo, en un tercer turno, pues todo el tiempo sujeto a un horario, sujeto a tantas cosas que en los trabajos tradicionales pues estamos, ¿no? Estamos bajo presión todo el tiempo. ¿Y cómo decides al momento de llegar a la posición de diamante, que es una posición muy anhelada? Porque es una posición en donde tus ingresos ya rebasan los $6,000 al mes, en donde por el esfuerzo de un equipo, por esta gran misión de compartir salud, nuestros consultores también empiezan a construir su libertad como tú lo hiciste, Noel. Y gracias a ese bendito diamante, de verdad, qué momento cuando lo alcanzaste. Gracias a ese momento tu vida cambió. Hoy conozco a tu esposa Leti más feliz que nunca, a tus hijos. Y bueno, sé que con tu esposa se han ganado varios viajes. Este es el segundo viaje que están juntos, pero cuéntame la experiencia de Washington. Cuéntanos cómo fue esa experiencia maravillosa en Washington y qué sentiste de esa calidez de nuestro querido Inmunotech corporativo. Gracias, Caro. Y sí, lo acabas de decir perfectamente. Esto no se hace solo. Se logra gracias a un gran trabajo en equipo, a un gran liderazgo, y eso es lo que uno disfruta aquí en Inmunotech. Y sí, es el segundo viaje doble que nos ganamos con mi esposa y nos fuimos a Washington. La pasamos de maravilla, muchísimo que conocer, una ciudad emblemática verdaderamente, pero también con un calor de un corporativo que siempre estuvo ahí al pendiente de todos nosotros. Desde que llegamos
al aeropuerto, desde que pisamos el hotel, siempre apoyándonos, y me da risa esa foto que estás compartiendo porque nos llevaron a visitar diferentes museos y yo me acordé de lo que siempre nuestro CEO Mauricio Domensay nos dice: cuando te sientas estancado y no sepas qué hacer, agarra tu celular y tómate una selfie, y ahí está la persona que te está deteniendo. Y esa imagen en el Museo de Naturaleza y Ciencia me llenó de emoción. No me quedé con las ganas de tomarle esa foto porque dije, creo que esto no es casualidad. Lo que Mauricio siempre nos ha dicho, no es casualidad. Y si algo te está deteniendo a ti que hoy estás aquí, saca tu teléfono, tómate una selfie. Y esa es la persona que te está deteniendo. Escuchaba yo hoy por la mañana un mensaje que dice que qué es lo que toman las personas felices. Y yo me quedé pensando, ¿qué es? Y dice, las personas felices toman decisiones, por eso son felices. Y nosotros tomamos la decisión de ser felices, de crecer como persona primero que nada, pero ayudando a un gran equipo, pudimos lograr todo esto, estar conviviendo con grandes líderes de diferentes ciudades aquí en Estados Unidos, con nuestro CEO, que siempre está ahí al pendiente de que todo este gran equipo de personas que viajan a diferentes ciudades, el corporativo, siempre, siempre a la mejor disposición de todo el equipo. Nos llenaron de todo. Fuimos a museos, salimos a paseos, fuimos al Capitolio, fuimos a restaurantes. En Inmunotech tienes todo para celebrar. Y esto yo no le llamo por un trabajo que realizamos, porque para mí ya no es un trabajo, para mí es una misión. Es una misión de vida, una misión de servicio, y yo así lo tomo todos los días que salgo a poder contactar más personas, gracias a esa gran familia de visionarios que están llegando a este equipo, el equipo Chicago Internacional. Hemos tenido un crecimiento increíble y hemos logrado cambiar miles y miles de vidas. Gracias, gracias, mi querido Noel. Y bueno, un mensaje corto a todos nuestros invitados que vienen hoy por primera vez, que tal vez ya conocen lo maravilloso, único del Inmunocal, que ya han visto nuestro generoso, porque es muy generoso plan de compensación. Pero un mensaje del estilo de vida Inmunotech, ¿qué te ha permitido o qué les va a permitir a ellos si toman hoy la decisión de sumarse con nosotros? Claro que sí, Carlos. Lo que les va a permitir Inmunotech es tener ese tiempo que uno necesita para tomar buenas decisiones. A veces estamos en el lugar donde no nos valoran, y no es culpa de las personas que no nos valoran, es culpa tal vez de nosotros porque no nos damos el tiempo de pensar, de, de poder tomar una decisión que sea favorable para nosotros. Si hoy estás aquí por primera vez, aquí en Inmunotech tienes que creer para ver esos resultados. Así lo hice yo y los estoy viviendo. Y eso es a lo que te invitamos, a que te unas a una gran familia que lo único que está buscando en ti es que cumplas esos sueños, es que cumplas esas metas, y el apoyo lo tendrás a manos llenas. Abre tu mente, abre tu corazón y date la oportunidad de comenzar a vivir en realidad. Muchas gracias, Caro, por el espacio y gracias por la invitación. Mi nombre es Noel Santos y soy 100% Inmunotech. Muchísimas gracias, mi Noel. Te abrazo fuerte. Gracias por esas palabras desde Estados Unidos, Noel Santos, contándonos su historia. Inmunotech es el vehículo de la libertad, querido invitado. Créelo, afírmalo, así es. Y esto te lo puede contar una ingeniera comercial. Tenemos nuestra siguiente invitada, una mujer que ha llevado agenda hasta de presidentes de la República del Ecuador, una mujer que ha trabajado en sector público, sector privado, trabajadora, amorosa, una hermana que la abrazo fuerte, fuerte hasta Ecuador, consultora 2 veces del año de
Inmunotech Ecuador. Es la ingeniera Solange Martínez. Y querida Sol, yo la abrazo y sé que para todo lo que está pasando en este momento, nuestro bello Ecuador y Sudamérica, Inmunotech sí es el vehículo de esa respuesta rápida, de ese sueño rápido. Aquí sí se cumplen estos sueños y yo sé, Sol, que usted el día de hoy nos va a contar todo lo vivido en Aruba, pero antes de eso, nos gustaría mucho, mi querida Sol, que nos cuente un poquito quién es Solange Martínez y cómo Inmunotech ha cambiado su vida. Gracias, Caro. Buenas noches con todos. Qué gusto poder compartir este espacio con ustedes. Bueno, soy una mujer que dedicó toda su vida a trabajar, madre de dos hijos que amo y abuelita de dos nietos que hoy pues me permiten hacer lo que tal vez como madre no pude hacer, no pude cumplir, ¿no? Trabajé desde muy joven en el sector público, en el sector privado y también estuve haciendo docencia, fui directora de una carrera en la universidad. Y entre esas cosas que uno es muy responsable, se entrega tanto al trabajo y sacrifica mucho a la familia. Es lo que hoy puedo revisar de todo lo que he vivido y digo, ¿cómo me perdí esos momentos tan bonitos de ir a compartir un día de la madre con mis hijos? ¿Cómo me perdí un fin de semana para compartir con ellos en una cancha de fútbol? Porque para mí la prioridad era el trabajo. Y eso es lo que yo no quiero que vuelva a suceder con mis nietos. Por eso lo hablo con mi hijo y digo, no, no puede ser, o sea, no repitas la historia, esto sí se tiene que acabar ahí. Pero había hecho también la industria del multinivel y siempre que uno hace la parte de ventas, ese bichito está ahí metido en tu corazón, en tu sangre, o sea, te encanta hacerlo y lo haces siempre. Yo viajaba mucho a Estados Unidos, traía mercadería. Bueno, hubo una época que tuve 5 trabajos y no estaba en Estados Unidos, estaba en Ecuador y tenía una distribuidora de perfumería, una estética, un restaurante, una sala de eventos y era profesora de la universidad. No me pregunten cómo hacía todo eso, pero yo lo hacía por amor. O sea, yo decía, mis hijos necesitan tener educación, mis hijos necesitan estar bien, pero ¿saben cuál es mi sabor después de todo esto? Que cuando tú les preguntas a mis hijos, ¿y cómo es tu mamá? Y mis hijos dicen, mi mamá es una mujer muy trabajadora. Entonces yo digo, cuando ellos entienden que todo lo que uno hace es por amor, es porque uno quiere que no les falte nada, que ellos estén bien, pero lamentablemente yo me equivoqué porque digo, ahora me arrepiento, ¿no? Ahora digo, debí compartir más con mis hijos, debí sacrificar más el trabajo, pero estar más con ellos. Cuando llega a mi vida Inmunotech, llega por casualidad o por diosidencias más bien, porque yo había jurado que nunca más volvería a ser multinivel, o sea, decidida, ¿no? Lo había hecho antes, pero había siempre una historia, que eres tu propia jefa, que vas a tener libertad financiera, que vas a ser dueña de tu tiempo, y yo lo hice, pero nada de eso fue real. Entonces yo decía la misma historia, ¿no? Te dicen siempre lo mismo y ya no creía, estaba un poco lastimada y estaba enferma, pero una amiga muy querida me dice, mira, hay este nutriente que es bueno. Yo tenía ansiedad, pánico y depresión, o sea, yo sí llego por salud al proyecto y con dudas y todo, porque mucha gente estará acá y dirá, no, es lo mismo de siempre. Pero ahora el internet no se queda con nada y yo investigo y es ahí cuando digo, bueno, pues voy a intentarlo porque estaba ya con tratamiento en psiquiatría. Y saben que fue impresionante mi evolución en 6 días y eso pues me hizo recomendarlo. Todavía sabiendo que era bueno, no pensaba en hacer el negocio, no pensaba en darme la oportunidad de trabajar en el proyecto. Pero lo compartí y le decía, mira, llama a mi amiga que eso a mí me curó, llama que eso es bueno. Y por eso digo, quien llega a Inmunotech no llega pensando en que voy a ganar o cuánto me van a pagar por eso. Cuando tienes tanto amor en tu corazón, tú quieres que la otra persona se cure, tú quieres que la otra persona esté mejor. Y créeme que eso funciona más,
que cuando ves a una persona como alguien que viene y que te va a servir. O sea, realmente no. Esto es una oportunidad. Yo ya la tengo, yo la viví, yo pude restaurar mi salud. Empiezo a trabajar en el proyecto. A los 5 meses yo ya estoy con el rango de diamante. Me voy a Estados Unidos como premio. Veo que mi equipo empieza a crecer. Me restauro de un hipotiroidismo de 15 años y para ello pues el médico me había dicho, la levotiroxina es de por vida, usted no puede dejar de tomarla. Yo les juro que ya no la tomo. Tengo ya casi 4 años que no tomo nada de levotiroxina. Y en este camino me da un cáncer de piel y la verdad, todavía ahí, imagínense cómo somos los seres humanos, todavía ahí decía, pero ¿por qué si yo tomo el inmunocal? Y créanlo, ahora yo siempre digo, gracias a Dios tomaba el inmunocal. O sea, creo que esta oportunidad es tan de Dios que llega en el momento preciso a la persona precisa. No a todo el mundo le va a llegar esta oportunidad. Puede pasarle por delante y simplemente no la ve. Pero al que le llega porque tiene realmente objetivos, fines divinos. Y yo hoy estoy acá porque digo, así como yo he salido de tantas, gracias a el haber dicho sí a este proyecto, sé que esta oportunidad es para muchas personas, porque yo no soy la única persona en el mundo con problemas de salud o con problemas económicos, también los tuve muy fuertes. Y ahora lo veo pues y digo, fue una bendición en mi vida. Y acá estoy compartiéndola, llevándola sin pena, con mucho orgullo, tomando la post y diciendo, vamos con todo porque esto es una oportunidad. Y acá en Ecuador, con los problemas que tenemos, fíjense que yo no digo que a nadie le pueda afligir un momento así. Llegó un momento en que yo decía, pero ¿qué vamos a hacer si no hay energía? ¿Cómo hablo? Pero salió esa fuerza interior que me hizo sentir que si algo antes yo decía, ¿cómo hicieron los platinos y platinos principales hace años? Usaban una llamada telefónica, no había el internet, no habían los celulares, había pata, calle, lengua y se movían a todos lados y yo dije, pues allá voy. Y tomé la decisión de cambiarme de ciudad, me fui a otro lugar a visitar, a conocer, a tocar puertas. Hoy tengo un montón de amigos y nuevos amigos y eso es lo que me encanta de este proyecto, que cada día uno conoce a muchas personas, vive muchas experiencias y eso nos va haciendo siempre ser mejores seres humanos. Wow, mi querida Sol, de verdad. Qué bendición ha sido Inmunotech en su vida, lo podemos sentir, cada uno de nuestros invitados puede sentir su transparencia en cada palabra que nos ha dado, pero también ese sueño de poder crear grandes amigos que se vuelven hermanos. Y sé que usted estuvo con un equipo bello allá en Aruba, estuvo con sus consultores más importantes, celebrando la libertad financiera, lo que te da Inmunotech. Cuéntanos un poquito, mi querida Sol, cómo vivió Aruba ese viaje grande que lo compartió con Inmunotech. Cuéntenos también cuántos viajes se ha ganado y específicamente este viaje a Aruba, cómo lo sintió toda la familia hermosa de Ecuador. Bueno, feliz, Caro. Yo me fui a Aruba por decisión, porque podía haberme ido a ABA con el equipo grande, pero estoy formando un nuevo equipo en Ecuador. Como no tenían las visas para ir hasta ABA, pues hubo el viaje que sacó la empresa para Aruba. Y yo decidí irme con mi equipo nuevo a Aruba y compartir con ellos. La verdad, la experiencia fue muy bonita. Primero porque estuvimos un grupo, éramos solo Ecuador, entonces hubo una integración maravillosa con todas las personas que allí estuvimos. Podíamos compartir todo, o sea, si había un paseo, si había una playa, si había una comida, o sea, podíamos estar todos. Entonces fue muy bonito hacerlo, fue muy bonito conocernos un poco más. Este viaje, más que unas vacaciones, es una celebración de todos al esfuerzo, a la dedicación, al compromiso que tenemos y eso es lo que nos lleva hasta allá. Cada atardecer que yo tenía en Aruba, porque me iba todas las tardes a ver la caída del sol, era para pensar y decir,
vale la pena el trabajo, vale la pena el esfuerzo, vale la pena caminar, vale la pena porque esto es lo que te hace sentir que no es un trabajo, ¿no? Que es venir a disfrutar, que es venir a compartir. Yo tengo 4 años en el proyecto y me he ganado los 4 viajes de la vida Inmunotech. Y así como para todos, creo que cuando me hablaban de un viaje, yo decía, bueno, un viaje. Pero cuando yo empecé a vivirlos, yo decía, esto no se puede uno perder. O sea, esto hay que, todos los años tenemos que ganarnos. ¿Por qué? Porque hoy yo tengo una familia gigante. En cada viaje que he realizado, he conocido personas nuevas, he podido conocer de culturas, he podido conocer de estrategias, he podido sentir y dar un abrazo y regresar a mi país así con la alegría. Hoy le escuchaba hablar a doña Elizabeth en la charla y veía en sus expresiones, en sus ojos, en sus gestos, la alegría, porque es que uno regresa rebosando de alegría y el corazón así como muy grande, dispuestos a seguir haciendo lo que hacemos con pasión. Entonces, feliz porque este fue mi viaje a Aruba. Este fue un viaje con mi equipo nuevo y con la gente pues ganadora de mi país y disfrutamos agradeciendo al corporativo siempre porque cuidó cada detalle, desde que llegábamos, el recibimiento con un regalo, organizando algo para salir todos a hacer una mini gira y siempre pendiente de cada detalle. Esto es lo que a mí me enamoró cuando yo llegué a este proyecto. Había hecho antes gerencias, sugerencias y de verdad hablar con la autoridad máxima siempre era como cuestión de suerte. Si llamaba, no, mira, no está, está el asistente, está el secretario, está el coordinador, cualquiera menos él, ¿no? Pero acá yo desde el primer día, desde la primera llamada que recibí, siempre he sentido afecto, siempre he sentido un abrazo imaginario con una palabra, con un gesto y me ha hecho sentir que nosotros somos importantes para este proyecto, o sea, que somos queridos, que somos valorados. Es por eso que lo sentimos así, como una familia, y los abrazamos a todos, tanto corporativo como líneas hermanas y nuestras propias líneas, como una verdadera familia, Caro. Ay, Sol, de verdad que cómo lo detalla, cómo lo describe, y así es Inmunotech, generoso y dándonos el 100% todo el tiempo. Gracias, Sol. Y de igual manera, como mi querido Noel, Sol, ese mensaje, hoy hay muchas personas, es más, si usted es nuevo, viene hoy por primera vez, le han compartido, todavía no es parte de Inmunotech, pónganos en el chat su nombre, de qué país se conecta, porque queremos abrazarlo, porque sé que hoy tomará la mejor decisión y se sumará a este grupo de soñadores, pero accionadores que hacemos las cosas realidad. Sol, un mensaje final para nuestros invitados. ¿Por qué darse la oportunidad a cumplir sueños con Inmunotech? Bueno, cuando uno se forma, ¿no? Se forma porque no, por lo general nos crían en un modelo tradicional. Entonces tú sales como preparado ¿para qué? Para ir a trabajar a una empresa. Yo recuerdo siempre que aún en ese momento que le pedí a Dios una oportunidad para trabajar, lo que quería era que me contrataran para ir a trabajar en una empresa atrás de un escritorio. O sea, en mi mente no estaba siquiera la posibilidad de estar en una empresa de multinivel nuevamente. Pero hoy les puedo decir que esta es una oportunidad maravillosa, que usted puede vivir lo que desea vivir. Usted puede planear, organizar su tiempo, disfrutar, ver cómo desarrolla a otras personas. En este momento yo reviso a esa Solange de hace 4 años atrás y para nada es la misma. O sea, vamos sacando cada día nuestra mejor versión, vamos siendo mejores seres humanos y ver cómo vamos desarrollando otras personas, cómo va cambiando la vida de otras personas, es maravilloso. El que llega acá hoy puede escuchar y decir, ¿será verdad eso? O sea, es real. Es real. O sea, uno lo dice y lo habla con el corazón porque acá no hay ningún libreto, no hay nada que seguir. Inmunotech es la oportunidad no solo para cambiar nuestras vidas,
es para cambiar la vida de nuestras familias, de nuestros amigos, de personas que conocemos y de personas que no conocemos. Yo tengo un montón de personas que han llegado a mi vida sin ser mis amigos porque alguien me las trajo y hoy pues somos grandes amigos. Entonces digo, la oportunidad de ser feliz está acá porque vas a tener esa libertad que tanto quieres. Yo ahora digo, puedo disfrutar con mis nietos, ya mis hijos están grandes, pero el poder estar con ellos, el poder verlos con sus padres, el poder estar en los momentos importantes, a mí eso me da mucha alegría y creo que empecé a valorar otras cosas, empecé a valorar momentos, situaciones, circunstancias y entender que cada persona tiene un reto, que cada persona tiene una necesidad, pero que Inmunotech tiene respuestas, tiene atención, tiene cobertura para todo lo que tú estés buscando, porque es amor, es integridad, es compañerismo, es todo. Gracias, Sol. La aplaudimos, la abrazamos hasta Ecuador. Contentos de ese mensaje poderoso, Sol. Gracias por darnos esas palabras y contar de su experiencia. Y así como ustedes están escuchando, amigos, Inmunotech cambia vidas, Inmunotech abre fronteras, llega a los países, ahora estamos en 18 países, en poquitos días abrimos Francia y ya tenemos líderes que están listos para dar clic y ya ser parte de la familia Inmunotech en Francia. De verdad, todos los que estamos en Inmunotech somos tan bendecidos porque tenemos un CEO, nuestro querido Mauricio Domenzain, una persona que no está buscando vamos a decir, no está buscando solamente la parte de corporativo, de la parte de empresa, sino que él se preocupa mucho más por el consultor. Y no solamente por los rangos altos, para nada. Es un hombre que se preocupa del nuevo consultor, de las experiencias del nuevo que entra en Inmunotech. Tanto así que nos dijo en el viaje que le ama tomarse fotos con cada consultor, abrazar y escuchar sus historias, porque a eso a él le hace feliz. Y el día de hoy tenemos a una hermosa representante de nuestro corporativo, una amiga. Yo ya la conozco desde el 2018, desde que tomó Inmunotech en Colombia. Hoy ella es vicepresidenta de Latinoamérica. Es una mujer que realmente inspira confianza, amor, pasión. Con ella nada es imposible y se lo digo siempre. Cada vez que yo busco a nuestra querida Connie Galofre, ella dice, lo buscamos, la sacamos porque la sacamos. Y hoy yo quiero que como gran representante de nuestro corporativo, querida Connie, te agradecemos tanto que estés aquí, te aplaudimos. Queremos primero agradecerte de todo corazón cada foto, cada abrazo que diste a nuestros consultores, cada palabra, cada gesto que cada uno del corporativo dio en ABA, en este caso en el viaje más grande internacional, fue luz para cada consultor. Nos fuimos llenos del amor de Inmunotech y hoy pues te toca a ti, mi querida Connie, contarle a todos nuestros consultores, a todos nuestros nuevos invitados que hoy van a tomar la decisión en sumarse a la familia Inmunotech, el crecimiento, lo que tú estás mirando de la visión de Inmunotech en seguir creciendo y por qué tanto amor en estos viajes, mi Connie. Gracias, Caro. Y bueno, gracias a todos, agradecerte por este espacio, tremendo espacio después de tremendo viaje en Cancún. Caro, y aprovecho la oportunidad, ¿no? Esta llamada también para felicitarte por tremendo liderazgo, porque definitivamente ser líder implica y exige ser muy consistente y de verdad que tú representas esa figura de liderazgo para todos en Inmunotech. Así que gracias por este espacio, por esta llamada y pues por supuesto a mi querida familia Inmunotech que está conectada en la noche de hoy. Yo quiero que rápidamente me escriban en el chat de dónde se están conectando para compartir todas estas buenísimas noticias. De dónde te estás conectando, quiero leerte, quiero saludarte de Perú. Y Perú que además vivió la vida Inmunotech impresionante.
en Punta Cana, la pasamos increíble, de Colombia a Chicago. ¿Desde dónde más te estás conectando? Rápido, compárteme porque quiero vivir esa energía arrancando semana, calentando motores, además la semana del cierre del penúltimo mes del 2024, Caro. Esto se pone mejor porque llegamos de un viaje mágico, una compañía única, porque tuvimos el destino para Estados Unidos y Canadá. Por supuesto, tuvimos viajeros de Perú con un destino impresionante, Punta Cana, Aruba, con Ecuador que no se podía quedar por fuera. Y por supuesto, el resto de países nos sumamos en Cancún, en Aba. Miren esas imágenes impresionantes, cuidando cada detalle, cada momento que hizo tremendamente especial esta vida Inmunotech. Yo quiero confesar algo, yo entré en Inmunotech en agosto del 2018 y te puedo decir que todas las vidas Inmunotech son fantásticas, fabulosas, se quedan en tu corazón, en tu memoria y hacen increíble que todos los años no te lo puedes perder. Y si tú estás conectado en esta llamada viendo estas imágenes, a ver, levanta la mano y di, yo voy a la Vida Inmunotech 2025, tienes que estar ahí, tienes que ser parte de la siguiente vida, no te lo puedes perder, porque eso nos une como familia, como comunidad, te abrazas de corazón, se siente la fuerza de esta increíble compañía, que además yo tengo que confesarles algo en la noche de hoy, para mí no es un trabajo, para mí como corporativo representando a todo este equipo que está detrás, con un tremendo líder como Mauricio, que nos ha guiado desde el 2017 que arranca con este proyecto, con una visión súper expansiva de crecimiento, con una visión muy estratégica de llevar esta compañía a cada rincón del mundo. Te quiero decir que esto que vivimos en Aba Cancún, insuperable, y lo que hemos vivido en todos los viajes de la vida Inmunotech. Así que, Caro, yo no sé si sean más de 2000, porque siempre digo que detrás de cada líder, consultor, distribuidor de Inmunotech están sus familias, está todo el círculo de personas que los conocen. Yo siempre les digo en todas las llamadas, esto es un efecto duplicación. Todo lo que sientes, lo que vives, lo que promueves con Inmunotech es tu vida, es tu fuerza. Y por eso lo maravilloso de esta foto de este video es impactante, porque además son culturas de muchísimos países que se suman en un solo momento, un momento perdurable en el tiempo. Así que, Caro, las cifras impresionantes, más de 2000 personas, y te puedo decir que traigo unos números que me encantó compartir ahora en Cancún: 421 ganadores de un solo viaje, 179 ganadores de 2 viajes, y esta cifra es impresionante, como las que me encanta compartir siempre: 442 personas ganando 3 o más viajes. Y yo te digo algo, como vienen los números, este año es uno de los años más exitosos para Inmunotech. Hace algunos años, cuando desafiamos la pandemia, nos marcamos crecer y crecer a ritmos exponenciales. Y este año te puedo decir que ha sido un año fabuloso para Inmunotech. En cada rincón donde estamos, vamos por un 2024 súper exitoso, pero te adelanto algo. El 2025 va a ser el año más importante de Inmunotech en toda su historia, porque no solo nos expandimos a nuevos mercados, sino que adicional estamos creciendo cada vez más esta gran familia. Todos los días se suman más consultores nuevos, todos los días vemos cómo se forman platas, oros, diamantes ejecutivos. Este año celebramos platinos y todavía faltan 2 meses, y prepárense, porque este viaje que ven acá, Explora, ya trae 253 ganadores. Son 6 destinos que van a estar invadidos nuevamente por corazones azules. Así que prepárate, porque si este 2024 te dejó sin aliento, te dejó repleto de felicidad, con todas las ganas de seguir creciendo, el 2025 va a ser insuperable. Entonces, muy contentos, Caro, de estar en esta llamada de semana de cierre. Y felices por todo lo que se viene. Claro que sí, Connie, números impresionantes y toda la logística, todo lo que hacen ustedes es definitivamente todo lo alto. Son
son muy certeros en todo lo que hacen en los viajes, son muy carismáticos, todo el equipo corporativo y sobre todo eso es lo que reflejan los números, el que la gente no se puede perder un viaje. Coincido con lo que tú acabas de decir. Una vez que tú vives un viaje en la vida Inmunotech, no quieres irte solo, quieres llevarte a tu esposo, a tus hijos, a tu mamá, a tu papá. Tuvimos inclusive pedidas, bueno, a mí me pidieron matrimonio. Sí, yo fui Un parte de viaje eso que llamaron. en viaje, tú fuiste la cómplice y en este viaje la vida Inmunotech Gaba, una pareja también fue pedida en matrimonio. O sea que aquí en la vida Inmunotech, amigos, o sea, aquí en la vida Inmunotech se vive de todo, De pero de todo. y bueno, mi Connie, un mensaje final porque sé que estamos a punto de cerrar un viaje extraordinario. En cada país tendremos un viaje interno que es Explora. Un mensaje final para los consultores y también para los nuevos, porque también ellos deben de saber que Inmunotech es generoso y nos da 2 viajes por año. Así es, Caro. Y yo quiero aprovechar esta llamada después de llegar de ABA, de Cancún, y duplicar un mensaje que nos dio nuestro CEO en la sesión general. El liderazgo de Inmunotech es un liderazgo único, diferencial, tiene un sello que puedes identificar porque cada líder que hace parte de la familia Inmunotech es un líder que lo ves con principios y con valores. En una tarima, sentado viendo un evento, en la fila esperando para hacer su check-in en un hotel. Es un líder que inspira con el ejemplo, acompaña con conocimiento y con el corazón ayuda a superar grandes desafíos. Así que si aún no eres parte de Inmunotech, te quiero decir que este es el momento para que te sumes a esta gran familia y disfrutes tu vida. Esa vida que tienes hoy como ese gran tesoro, la sepas aprovechar al máximo y te sumes a esta gran familia que de verdad te abraza con el alma y con el corazón. Así que, Caro, una bienvenida para todos los que están conectados por primera vez y a nuestros líderes que ya hacen parte de la familia Inmunotech, deseándoles un cierre de noviembre tremendamente exitoso, que se cumplan sus sueños y que logren esos objetivos que trazaron para este 2024. Gracias, mi Connie. Gracias, Inmunotech. Amigos, ya lo escucharon, nuestro corporativo 100% comprometido, con números, con congruentes, ayudándonos a cumplir nuestros sueños, haciendo que Inmunotech sea el vehículo de la libertad. Y bueno, para cerrar esta noche maravillosa, yo quiero hoy darle toda nuestra concentración, todos nuestros sentidos a un gran amigo, a un maestro. Yo nunca me voy a olvidar que mis primeros videos que me hicieron la Carolina de hoy fueron de él y que hoy él esté aquí para hablarnos de lo que él ha vivido en estos 14 años con Inmunotech y cómo Inmunotech se reinventa, hace cosas nuevas, nos hace sentir que todos los días somos nuevos porque nos sorprende Inmunotech. Y con este cariño quiero recibir a nuestro platino principal, Ignacio García de Alba, que hoy se conecta desde México. De cariño, Nachito. Hemos vivido un viaje, mi querido Nachito, impresionante, pero tú que has estado ya en muchos, cuéntanos ese mensaje para los consultores de todo lo que sentiste en este crecimiento enorme de Inmunotech. Gracias, Caro, gracias y gracias por la invitación. Y bueno, yo sigo apasionado por este trabajo que realizamos, porque es un trabajo en realidad. Yo era un contador público, trabajaba como contador en una oficina, tenía un sueldo, llegaba la siguiente quincena con mucha dificultad, ¿no? Y obviamente llegar a Inmunotech y que Inmunotech me invite a ser socio de Inmunotech, porque en realidad Inmunotech es mi socio estratégico internacional. Cuando nosotros comenzamos solamente habían 4 países abiertos. Hoy ya vamos a ser 18 países abiertos. Yo les quiero decir qué sentirían que Apple, HP o cualquier grande compañía internacional los hubiera invitado a asociarse con ellos cuando estaban arrancando. Pues déjame decirte que Inmunotech te está invitando a asociarte con Inmunotech para su expansión internacional. Y aunque hoy apenas somos 17 países, y digo apenas porque en realidad Estados Unidos tiene 350 millones de personas, México 120, España 40, y bueno, en realidad hay millones de personas que no conocen Inmunotech,
que no conocen la vida Inmunotech, no conocen la libertad, no conocen hacer un viaje internacional, no conocen poder estar más tiempo con su familia, no tener la preocupación todo el tiempo de lo financiero. Pues en realidad yo consideraría esta oportunidad como que no la puedo dejar pasar. Para mí, desde el 2011 que hice mi primer viaje a Los Cabos con Inmunotech, pude ver una compañía grande, sólida, consistente, 28 años ya cumpliendo en los Estados Unidos, Canadá e Inglaterra. Me dice una empresa que es muy sólida y muchas veces lo que no sabemos es que lo que Inmunotech está haciendo en realidad es diciéndole a la gente, hey, quiero más socios, quiero más asociados, vengan no solo por el Inmunocal, que es maravilloso, extraordinario, el mejor suplemento, no hay ningún suplemento que tenga más de 90 estudios científicos, no hay la trascendencia a las universidades de Estados Unidos, Canadá, Francia, que hayan hecho investigaciones con nuestro producto, pero esa es solamente una pequeñísima parte, a pesar de que el Inmunocal estoy seguro que le ha salvado la vida a miles de personas o le ha cambiado la vida a miles de personas. Esa es una pequeña parte. En realidad, quedarte solamente como cliente de Inmunotech te haría perderte de cosas tan valiosas como, por ejemplo, estar en paz financiera. Hace 14 años yo estaba en quiebra, yo estaba muy preocupado, duré 2 años y medio, todos los días levantándome, pidiéndole a Dios, ayúdame, estaba en quiebra, no sabía qué hacer financieramente. Y cuando llega Inmunotech, que comienzo a mejorar mi estilo de vida, que comienzo a pagar mis deudas, que puedo comprarme mi primer automóvil, que no les voy a mentir, era un automóvil de $2,000, pero para mí ya era poder moverme a hacer presentaciones, que después puedo llegar al rango de diamante y poder cobrar mis primeros $4,000, luego $6,000, todo comenzó a cambiar. Después, obviamente, el rango de diamante ejecutivo, pude construir mi primer casa sin endeudarme, sin debérsela al banco. Después, obviamente, llegar al rango de platino y poder construir la casa de mis sueños, poder mandar a mis hijos a estudiar al extranjero, poder ayudar a mis padres, por supuesto, y bueno, seguir transformando la vida de tantas personas junto con Inmunotech. En realidad, vas descubriendo que Inmunotech es más por lo que llegaste, más de por lo que llegaste. Llegaste por una cosa, como nos dijo Solange, que llegó por un reto de salud, pero fue descubriendo cosas importantes, ¿no? Él que nos dijo que era un empleado que tenía sueldo muy limitado y que llegas por algo que es tu urgencia inmediata, pero después vas descubriendo más y más cosas, desarrollo personal, superación, cambio de mentalidad, pero algo que me parece fenomenal es poderte asociar con personas maravillosas, extraordinarias, de verdad, dentro del corporativo, de verdad están los mejores ejecutivos que pueda tener una compañía. Con los años, Mauricio de verdad ha ido haciendo un equipo fantástico, pero también en cada país ir descubriendo talentos, personas que antes eran vendedoras de seguro, mariachis, carpinteros, y que hoy son platinos, ejecutivos, y que son maestros, porque no solamente es lo que tú cobras, es lo que ayudas a otras personas a que puedan transformarse. Entonces, Inmunotech para mí sigue siendo una vida apasionante, un trabajo apasionante, porque sí es un trabajo, amigos. Esto yo ya no lo vendo como un negocio. La mayoría de las personas nunca han sido un empresario exitoso, le tienen miedo a los riesgos, pero cuando le dices a alguien, oye, te invito a trabajar, y la gente te dice, ¿qué tengo que hacerle? Y tú le dices, pues tienes que prospectar a personas que igual que tú quieran una vida mejor. Y si esas personas que te vas encontrando en el camino quieren una vida mejor, ¿qué crees? Inmunotech los está esperando, los arropa, les da herramientas, nos da una aplicación extraordinaria, nos da un centro de negocios, nos da un sitio web replicado, nos da envíos a los 17 países, tú no tienes que ser el que fabrique, el que almacene, el que lidie con proveedores, con empleados. No, Inmunotech es tu socio estratégico internacional. Entonces, lo que una persona lo hace decir no a este proyecto en realidad son sus miedos, sus incertidumbres, sus temores, que los van a anclar toda la vida, una vida muy limitada, no quiero decir otra palabra, pero muy, muy limitada. Y cuando tú llegas a Inmunotech, en verdad, es como la tierra prometida, lo que Dios te prometió seguramente está en Inmunotech: libertad, tiempo para tus hijos, superación personal, desarrollo personal, sentirte
profesionalmente como exitoso, que tú digas, híjole, yo hice una carrera universitaria, pero nunca me he sentido exitoso, he puesto negocios, nunca me he sentido exitoso, realizado es la palabra. He sido un empleado y nunca me he sentido realizado, le he echado ganas, he trabajado, y en Inmunotech en realidad es donde tú puedes sentir realización profesional, irte a la cama diciendo, gracias por esta maravillosa oportunidad de transformar la vida de tantas personas. Y yo la verdad, Caro, a mí más que nada me gustaría también preguntarte a ti, ¿qué opinas de esa gente que viene a Inmunotech con grandes sueños, con una emoción y que de repente comienza a descubrir un mundo nuevo como tú lo descubriste, como José Luis, tu esposo, como tantas personas? ¿Qué le dirías a esas personas que todavía aún, yo no te debería entrevistar a ti, pero me encantaría escucharlo? A esa gente que todavía lo duda y dice, no, ¿será cierto? ¿Qué le dices a esa persona? Yo le puedo decir hoy con toda la seguridad que la libertad, la felicidad, la salud y la libertad financiera sí tienen un nombre y se llama Inmunotech. Yo, literal, en este momento, que es octubre, noviembre y diciembre, era la época más dura para mí de hacer seguros. Yo estaba atrás de un escritorio. Nachito, desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche, yo hacía pólizas, 1 hora y media hasta 2 horas atendiendo a un adulto mayor para darle su seguro médico, porque esta es la época más dura, es la época de inscripciones. Y muchas veces lo que yo ganaba, Nachito, de hacer tantas pólizas, no compensa ni a un mes que Inmunotech, o sea, no compensa. Hoy gano 3 veces más para la honra y gloria de Dios de lo que yo hacía haciendo seguros. Pero si yo no me hubiera dado la oportunidad de romper mi miedo, la zona de confort, esa zona en donde todos te dicen no hagas nada porque mejor quédate acá en el trabajo, no dejes la agencia. Mi papá me decía, no sueltes el cheque de los seguros, no sueltes. Y yo le decía, pero ¿por qué si acá yo veo el estilo de vida? Y yo le diría a la gente que no escuchen a personas que no han conquistado con todo cariño, con todo respeto. No quiero sonar mal, pero si tú le pides un consejo a alguien, pídele a personas que han logrado algo grande y significativo y trascendente en su vida. Muchas veces le pedimos consejos a alguien que no ha logrado, pues prácticamente está igual o peor que tú y te dejas llevar. Y cuando tú ves aquí en Inmunotech tanta solidez en sus líderes, es por lo que yo tomé la decisión y esa es la decisión que yo le pido a los emprendedores de allá afuera, que se den cuenta que Inmunotech te da todo. Lo único que tú tienes que dar es compartir esto profesionalmente, es todo, Nachito. Yo les quiero decir a las personas que se conectan por primera vez, que todavía no son parte de la familia Inmunotech, les quiero sugerir algo que me van a agradecer toda la vida, de verdad. Tomen el teléfono, hablen con la persona que los invitó y dile, inscríbeme. No me importa que no sepa, porque yo tampoco sabía, que no tenga dinero, yo tampoco tenía, de verdad. No tenía un auto para moverme, no tenía una computadora, una laptop, no tenía realmente prácticamente nada. Es más, no tenía dinero para inscribirme. Y te digo una cosa, la decisión financiera más importante de mi vida ha sido decirle sí a la persona que me invitó, con todas las incertidumbres que de repente podamos tener, pero déjame decirte, Inmunotech no tiene 28 años siendo la empresa que es para lastimarte. Por el contrario, es la empresa que tú estabas esperando para bendecir a tu familia, para llevarlos a mejor puerto. Así que, de verdad, yo te animo en este momento, aunque no lo sepas todo, aunque tengas dudas, yo también las tenía. Es más, yo todavía ya tenía, Caro, 3 meses y todavía tenía dudas. Ya tenía 6 meses, llegué a diamante, ganaba 4 o 6 mil dólares, así me fui creciendo y todavía tenía dudas, pero ¿sabes qué? Todas esas cosas se fueron disipando con el tiempo, con el trabajo constante, porque es trabajo, amigos. Este no es un negocio, este es trabajo. Aquí vas a trabajar como trabajabas para tu patrón, para alguien más o para tu propio negocio que nunca te ha dado
lo que te puede dar Inmunotech es libertad, prosperidad, felicidad, desarrollo, salud y todo eso. Entonces, es trabajo. Vas a trabajar como trabajaba Caro antes, tal vez así siga trabajando hoy en día, ¿verdad? Pero ¿qué crees? Le pagan 3 veces más por lo menos y hoy tienes tiempo de ser mamá presente, porque a mí me tocó verla con Telma Valentina en este viaje maravilloso en Cancún y pasar tiempo con su familia, con sus amigos, con su equipo. Eso no te lo dan en ningún lado. Entonces, con todo el miedo, con toda la incertidumbre, yo te digo, y me lo vas a agradecer un día, me vas a decir un día, Nacho, y mucha gente me lo ha dicho ya, yo te hice caso y te agradezco eternamente porque me hiciste firmar, porque me dijiste, confía, adelante, inscríbete, en el camino vas a ir resolviendo todas esas incertidumbres. Así que, amigos, si tú estás escuchando por primera vez, me lo vas a agradecer eternamente. Inscríbete, en el camino vas a aprender, te vamos a acompañar, te vamos a capacitar. Y la verdad lo hacemos porque a nosotros ya nos pasó. Tenemos la certeza, la seguridad que Inmunotech, Inmunocal, la familia Inmunotech, los grandes líderes, son las personas que necesitas en tu vida para romper ese patrón de escasez, de limitación, de no puedo y llegar a la vida abundante. Así que bienvenidos amigos a Inmunotech, los que se vayan a firmar, yo les doy la bienvenida y estoy seguro que algún día nos van a decir, les agradecemos por ese programa del lunes 25 de noviembre del 2024, porque ahí tomé la decisión. Así que bienvenidos a los que se vayan a escribir. Gracias, Caro, gracias a todos, porque realmente estos eventos, este es un evento trascendente, porque aquí van a llegar los próximos diamantes ejecutivos y platinos. Gracias, Caro. Gracias, Nachito. Gracias, familia Inmunotech. Y ahora sí, a seguir conquistando sueños. Gracias, Nachito. Un abrazo a todos, familia Inmunotech. Felicidades, saludos. Gracias.